sexo. Sí, la que sigue, por favor. Encontramos también que, bueno, que hay algunos de los impactos asociados, impactos diferenciados por género, o algunas condicionantes que están favoreciendo o están haciendo mucho más vulnerable la condición de las mujeres frente al extractivismo. Encontramos, por ejemplo, y es muy preocupante, que el trabajo de las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, son quienes en primera línea estarían en los procesos de defensa del territorio, encontramos que su trabajo no es reconocido. Esto significa que, bueno, que la CEPAL reconoce que hay 58 millones de mujeres que viven en el campo, sin embargo, solamente refiere que 17 millones son parte de la población económicamente activa. Entonces, bueno, el resto de la población de mujeres rurales, pues en realidad no, de acuerdo a las cifras oficiales, pues no está colaborando con las economías, ¿no? Aparentemente, o al menos de acuerdo a los estándares de medición de la CEPAL. Todos sabemos que esto, por supuesto, que no es cierto, pero en términos, hablando de población económicamente activa, así tal cual lo miden las cifras oficiales, pues para ellos solamente 17 millones de mujeres, el trabajo de solamente 17 millones de mujeres es el que se reconoce, y se desconoce todo el resto de las labores de cuidado, labores domésticas, agricultura familiar, etcétera, que hacen las mujeres. Otro aspecto también muy preocupante es que la tierra no está en manos de las mujeres en la misma proporción que los hombres. El RIMISP señala que la proporción es alrededor del 80% de la tierra en manos de los hombres y más o menos el 20%, si no es que un poco menos, en manos de las mujeres. Entonces, no solamente es que la tierra no esté en manos de las mujeres, que sea muy difícil acceder a ella, ya que en algunos casos, como por ejemplo en México, pues solamente se hace o se puede tener acceso a través de la herencia y la cesión gratuita. Dije solamente, pero no es una condición necesaria, también se puede adquirir por compra, pero en la mayor parte de los casos, pues así es como se da el acceso a la tierra, únicamente por herencia o por cesión, ya sea del padre o del esposo. Y vemos también que hay una clara desventaja en cuanto a poder acceder a la tierra y a los mecanismos que podrían hacer que la tierra fuese más productiva. Otro de los aspectos interesantes a señalar, pues son las condiciones de pobreza, de desigualdad y discriminación que están acentuando las diferencias y las divergencias en este aspecto de acceso a la tierra, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, me parece que ya es tu turno, Hilda. Muchas gracias, yo aquí sigo. Me voy a silenciar. Gracias. Gracias, Betty. Bueno, lo hicimos hacer a dos manos para cambio de voz y porque esta presentación la trabajamos de manera conjunta. También planteamos aquí como algunas formas de observar estos impactos diferenciados por género que nos ayudarían a que esta parte muy invisible de la manera como está impactando de manera diferente a hombres y mujeres la podamos traer a la luz. Pensamos que la división sexual del trabajo acrecienta e invisibiliza los impactos en la esfera doméstica y el trabajo reproductivo y del cuidado. Muchos análisis que se hacen de los impactos del extractivismo, pues no entran a la esfera doméstica, no entran a los hogares y se pierde entonces impactos muy importantes como a la salud, que son en todas las áreas impactos muy fuertes para las personas. Aquí en esta foto vemos este pequeño chico de una zona minera que a través del aire es traído los restos del cianuro de los patios del lixiviado de oro en una comunidad en México, y que tiene estos resultados junto con otros impactos a la salud muy, muy fuertes para sobre todo niños, niñas, las personas que están en los hogares, las personas de edad, pero también para las mujeres en su salud reproductiva, y estos impactos pues están allí, se ven en la esfera del hogar. Todo el extractivismo va acompañado de una reducción del acceso al agua. Casi todos estos proyectos hacen un uso muy intensivo del agua, pero también la contaminan agua, suelo, etcétera. Hay una pérdida de las formas de vida, de la producción de medios de vida para
que está a cargo de las mujeres, muy ligado a la producción de alimentos y para la autosubsistencia y en el ámbito del hogar, y esto da por resultado pues un alargamiento de la jornada de trabajo de las mujeres aún más. Esto no es exclusivo de contextos extractivos, pero lo que queremos hacer notar acá es que cuando hay un contexto extractivista, estas desigualdades y este alargamiento de la jornada de trabajo para las mujeres aumenta. Ahora ya no se habla de la doble o triple jornada, sino ya se habla de la jornada redonda para las mujeres, porque no hay ni siquiera tiempos de descanso. Entonces, esta división que se mantiene todavía de las mujeres en el espacio doméstico, los hombres en el espacio productivo, y ahora las mujeres incorporadas al trabajo remunerado o en la esfera pública, lo que hace es este alargamiento de la jornada de trabajo con impactos muy fuertes en la salud emocional, personal y en todos los arreglos familiares. Que hay que tenerlo ahí presente, hay que echarle un ojo, porque si no estaríamos pues analizando de manera muy limitada estos impactos diferenciados de género. Otro tema que nos parece fundamental es el acceso desigual a los recursos, que es previo a la entrada de los proyectos extractivos, pero que se profundiza con estos proyectos. Sabemos muy bien que los derechos al agua, al bosque, a la pesca, en muchos países están asociados a la tenencia de la tierra y, como ya Betty nos planteaba, están en manos principalmente de los hombres. Entonces, este acceso limitado de las mujeres a los recursos naturales, pero de todo tipo, tiene impactos diferenciados. Lo mismo ocurre con los programas públicos, muchos de ellos atados a los derechos agrarios de los hombres. Estos programas se transfieren por la vía de los propietarios y con las mujeres al no estar allí pues tienen un acceso limitado, o los programas públicos para las mujeres están en la esfera doméstica, o los pequeños proyectos para las mujeres, proyectos productivos, etcétera. Entonces hay una desigualdad que tiende a profundizarse, y en el caso en que las empresas están ofreciendo o se llega a alguna negociación porque se les permitió entrar, bueno, pues las mujeres tampoco son tomadas en cuenta, no se les pregunta qué sería lo que ellas quisieran que se hiciera con esos recursos, y generalmente, bueno, ya sabemos que se invierte en canchas deportivas, en escuelas, etcétera, y esto llama la atención en función de que no solo hay un impacto diferenciado, sino también hay una transformación del papel del Estado frente al control de los territorios por parte de las grandes empresas extractivistas, que empiezan a suplir este papel del Estado como una forma de cooptación y de mantener controlado y de comprar a las comunidades, hombres y mujeres en distintos ámbitos. Por eso llegamos a esta conclusión de que el extractivismo va de la mano del patriarcado. El patriarcado es muy funcional a este modelo extractivista. Tenemos acá una cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que ha sido informada que los proyectos de desarrollo pueden dar lugar a situaciones de vulnerabilidad exacerbadas, y en el caso de las mujeres indígenas en particular, y esto es importante porque allí pues estas desigualdades adquieren una profundidad mayor si se es mujer, si se es indígena, si se es pobre, si se está en zona rural, y las vuelve más vulnerables a toda clase de abusos, de violencia, la violencia sexual, la explotación y la trata. Y aquí vemos entonces que se empiezan a combinar múltiples formas de violencia, criminalización de la que ya nos hablaba un poco Betty, junto con la violencia de género de manera tradicional, pero además también en el caso de México y quizás en otros países con la presencia del crimen organizado, de los cárteles del narcotráfico, etcétera, generan una situación de múltiples violencias en estos contextos que adquiere características de género particulares para las mujeres. Aquí nos hablan de, al llegar grandes cantidades de trabajadores que no son de la zona, se arman contextos de prostitución forzada, de trata de mujeres, de alcoholismo. Esta violencia se escala con impactos muy, muy específicos para hombres, sí, pero sobre todo para las mujeres, con una forma de violencias de género, y ahora lo hablamos en plural.
en torno a los temas de toma de decisiones que son fundamentales y que otra vez están asociados al control de la tierra y a los derechos agrarios, las mujeres pues están subrepresentadas de manera muy importante y las decisiones en torno a la tierra y al territorio generalmente se están tomando en estas estructuras agrarias y comunitarias donde las mujeres están muy subrepresentadas. Por otro lado, las actividades de gestión, ya sea para negociaciones o para rechazo o movilización, para detener la entrada de proyectos extractivistas, generalmente excluye a las mujeres. Vemos que las mujeres están allí, están presentes, pero a la hora de formar los grupos de negociación y de gestión empieza a disminuir el número de mujeres por el trabajo doméstico, por esta división sexual, por esta falta de movilidad y libertad que es para las mujeres más limitada que para los hombres. Y otro asunto que observamos es que en los movimientos, las organizaciones, las redes, pues cuando hay movilización, el trabajo doméstico en los movimientos se extiende hacia las mujeres y son ellas quienes se hacen cargo de la alimentación, el cuidado, etcétera, en este tipo de movilizaciones, alargando otra vez su jornada de trabajo ahora en la parte de participación y de movilización social. Entonces, por eso insistimos, el extractivismo va de la mano con el patriarcado. Ambos son pues formas de control muy verticales, de despojo, en las que se mercantilizan todas las relaciones sociales y que el uso de la violencia y de la fuerza está allí presente de las dos maneras, tanto por el patriarcado, por este modelo extractivo sumamente depredador. En esta última parte nos queríamos referir al que han tenido, cuál ha sido y cuál observamos que es el rol de las mujeres en estos procesos de defensa del territorio. Primero queremos decir que es obvio y que ha habido una presencia, un protagonismo muy visible de las mujeres en estos procesos. Es notable como este extractivismo que afecta a todos los medios de vida, y el agua, la vivienda, la salud, etcétera, ha generado una reacción muy importante por parte de las mujeres como protagonistas de los procesos que se paran a defender el territorio en todas las partes de América Latina. Ellas estamos en las actividades de movilización, marchas, bloqueos, etcétera. Se observan liderazgos políticos de incidencia, interlocución y también riesgos de ser criminalizadas. Lamentablemente tenemos líderes muy notables como Berta Cáceres o Betty Cariño, que justamente por ser mujeres líderes en estos movimientos, pues han sufrido criminalización y en el caso de ellas dos han sido cruelmente asesinadas. Y las mujeres también están aportando nuevas formas de protesta creativa a través de poesía callejera, graffiti, performance, teatro, música, y se ha planteado como nuevas formas de confrontación no violenta, siempre como reivindicando el tema de movilización para generación de la paz. Y empezamos a notar ya una gran articulación de redes de mujeres, de posicionamientos en los países, pero también a nivel de América Latina, redes de defensoras de derechos humanos, redes de defensoras del medio ambiente, redes contra el extractivismo, etcétera. Y bueno, creo que este intento que estamos haciendo ahora por comunicarnos por estos medios responde a la existencia de estas redes y nos hemos comunicado por esta vía con compañeras de Perú, de Colombia, de Ecuador, etcétera. Entonces es muy interesante cómo está dándose una articulación desde las mujeres frente al extractivismo que es importante hacer notar. Esto ha dado lugar a procesos organizativos, pero también a la generación de conocimientos. Las mujeres nos estamos enterando, nos estamos preparando, estamos documentando, y aunque todavía la información desagregada por sexo con indicadores de género están en desarrollo, empiezan ya a estar allí. Incluso organizaciones que antes no se preocupaban por decir, bueno, en estos conflictos, cuántas mujeres, hombres participan, cómo está afectando a mujeres y hombres de manera desigual, empiezan a intentar incorporar estos
estos indicadores que permiten tener una perspectiva de género en el análisis de los impactos del extractivismo en la región. También se desarrollan otras alternativas y esta parte resulta interesante, que no es solo movimientos de resistencia, de rechazo, sino de ocupación o de reocupación del territorio a través de alternativas de diverso tipo, que va desde el rescate de ríos, arroyos, fuentes de agua, hasta proyectos productivos de muchos tipos, alternativas de salud, etcétera, que nosotras pensamos que es una forma de resistencia y de reocupación del territorio, pero también de propuesta de una nueva forma de vida. Decimos que frente a estos proyectos de muerte, las mujeres están empezando a crear proyectos de vida y empezamos a intercambiar experiencias y estrategias. Entonces es un primer camino para empezar a hacer visible que el extractivismo tiene cara de mujer también, estos impactos, y que es muy importante que los hagamos visibles y que los estemos incorporando en nuestras luchas, en nuestros análisis, pero también en nuestras formas de articulación y organización. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Hilda. A continuación, entiendo, estaba Miquea Sánchez. Déjenme ver si logró conectarse ella. Pero entonces vamos a tener a Ana Lilia Salazar. Ella es directora de la organización Tlayaotzilco y ella acompaña un proceso de resistencia contra la minería en una comunidad de Guanajuato. Muchas gracias, Ana Lilia, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, pues gracias por la oportunidad de comentar brevemente el caso que estamos acompañando. Este caso es en el municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato. La comunidad se llama El Naranjillo y es una población con una población de 1,566 habitantes, de las cuales 810 son mujeres y 756 son varones. La población es evidente que es mayoritariamente femenina, y creemos que es por ser una comunidad con alta migración masculina hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco lo que ya retrataban mis compañeras anteriormente es la cuestión del rostro femenino que va teniendo también las que pues sufren las consecuencias de los proyectos extractivistas. Y bueno, en el Naranjillo hay una riqueza natural entre las cuales se encuentra una gran diversidad de flora y de fauna endémica. Está también un cerro llamado de los Monos, donde hay un cementerio otomí. En esta zona se arrasó con la población indígena y no quedan más hablantes de la lengua. Sin embargo, hay vestigios de la población otomí por toda la zona. Esta comunidad, desde hace aproximadamente más de 10 años, está instalada una minera canadiense que extrae oro y plata. Se llama Plata Latina Minerals Corporation. Esta minera se enfoca en descubrir nuevos distritos venosos de plata y oro en el prolífico cinturón de plata mexicano, que es Zacatecas y Guanajuato. Bueno, el primer descubrimiento de esta compañía es justamente la del Naranjillo. Sin embargo, a mediados del año pasado, esta beta fue vendida a la empresa Fresnillo, la empresa minera de Alberto Baileres, que es una empresa, se supone, mexicana, y que firmó una carta de intención para poder adquirir en un lapso de 3 años y por más de $5 millones esta mina, ¿no? Entonces, para lograr la producción que avale esta cantidad de dinero, pues empieza la expansión, ¿no? En la exploración y en la explotación. Y pues la minera está en espera de la venta de lotes que le permitan comprar una extensión mayor y aumentar, pues así, la explotación. La propuesta de algunos compañeros de la comunidad que están viendo las afectaciones que esta minera está generando,
fue la de detener esta expansión a partir de un proyecto que es el que estamos acompañando y que ellos ya habían empezado y que es un ordenamiento territorial. En el que se dé a conocer la riqueza de biodiversidad con la que cuenta estos terrenos, que están sobre todo a un costado de la minera, y que toda esta zona se convierta en una reserva natural protegida, cuyo ideal sería que pudiera quedar en resguardo de las personas que habitan la comunidad del Naranjillo, ¿no? Y como decíamos, si son principalmente mujeres, pues entonces que quedara en guarda y custodia de las mujeres de esta comunidad. El problema que encontramos es que nos dimos cuenta que en la comunidad no hay un consenso todavía. Cabe decir que la tenencia de la tierra es ejidal y está mayoritariamente en manos de los varones. Es decir, la población es mayoritariamente femenina, sin embargo, la tierra, también un tema que estaban poniendo sobre la mesa las compañeras, es que la tierra está en manos, o sea, la tenencia de la tierra está en manos de los varones. Y algunos de ellos ya quieren empezar a trazar los lotes para vender. Creemos que esta desconexión con la tierra tiene que ver justamente con la migración y los imaginarios de vida que se van creando cuando se van a vivir a Estados Unidos. Bueno, esto ha generado un conflicto al interior de la comunidad, que se suma a los conflictos que hemos encontrado con el gobierno estatal, que ha dado largas para brindar respuesta al ordenamiento territorial, y a la solicitud hecha por los compañeros de la comunidad que han presentado documentos donde se encuentra información bien valiosa, ¿no? Como las medidas del terreno. Es decir, estos compañeros, las tres personas, fueron a medir con varas, con hilos, fueron a hacer su propio ordenamiento territorial, a medir, hicieron un listado de flora y fauna endémica. Cabe decir también que en esta zona están las fuentes principales de agua potable que abastece a todo el municipio, no solo a la comunidad, sino todo el municipio de Juventino Rosas. Entonces, los compañeros hicieron un trabajo loable para hacer ellos solos este ordenamiento territorial, y el asunto es que tiene más o menos 3 años que metieron esta información al municipio, pasó, se supone que al gobierno del estado, y no se ha recibido una notificación, o no hay claridad sobre cómo va el proceso, en qué está. La idea pues sí es que se vuelva una reserva protegida, pero pues no hemos tenido respuesta, o no han tenido ellos respuesta en cuanto al ordenamiento territorial, y pues nos topamos con la sorpresa de que acaba de ser vendida esta mina a otra empresa, a otra minera mexicana, ¿no? Entonces, bueno, en este acompañamiento descubrimos que las condiciones sociopolíticas no siempre coinciden con lo que llegamos creyendo, lo que se piensa sobre defensa de territorio, ¿no? En México. Pensamos que en México, por lo menos, las condiciones fueran un tanto homogéneas, y pensamos en defensa de territorio en Oaxaca, tal vez en Chiapas, donde las comunidades están más pues ya más identificadas con las consecuencias que tienen todos los proyectos extractivistas, y pues en este caso no pasa así, ¿no? Como les comentaba, al interior de la comunidad pues hay todavía una lucha interna, porque algunos compañeros ejidatarios están en la idea de que lo mejor es vender, ¿no? No hay claridad sobre el recurso natural, no hay claridad sobre pues las consecuencias que también ya nos hacían mención las compañeras anteriormente, la contaminación que genera una extracción de este tipo. Pues nos dimos cuenta entonces que en los procesos sociales hay contradicciones en las lógicas internas, y que para atender las ambivalencias que se dan en las comunidades, pues se requieren de recursos para la mediación de conflictos, ¿no? Que se vuelven indispensables para el acompañamiento en específico de este caso, y pues que necesitamos contar o abrir también como acompañantes de estos procesos, abrirnos a conocer nuevos
nuevos procesos, a tener técnicas, herramientas y construir puentes de diálogo con miras a la paz, al consenso y al fortalecimiento cuando hay y cuando no, a la reconstrucción de las tramas comunitarias que están, pues en algunos casos, como es bastante deterioradas, ¿no? En este caso, también creemos que las personas mayoritariamente afectadas, pues son las mujeres, ¿no? Que son las que habitan en esta comunidad y que creemos, ¿no? Que el trabajo con ellas va a permitir una resolución del conflicto interno y una postura más sólida ante la defensa de su territorio. Sin embargo, pues esto también se complica ante pues los condicionamientos, ¿no? Que tienen las formas patriarcales, pues que han venido colonizando a todas nuestras comunidades, ¿no? Indígenas, rurales. Entonces, pues aquí hay una doble tarea. Por un lado, de hacer una defensa del territorio y por el otro lado también empezar el diálogo con las compañeras y saber cómo es que lo viven ellas, cómo lo experimentan, cómo experimentan tanto pues a la mina y su extracción, como las lógicas pues de organización al interior de sus propias comunidades, cómo viven el asunto de la tenencia de la tierra, que esté en manos meramente de los compañeros y creemos también que si son las mujeres las que empiezan a hacer los movimientos más fuertes de defensa de territorio, tiene que ver justamente porque son ellas las que viven pues de manera cotidiana todas las limitaciones y todas las condiciones pues de salud y de reproducción de la vida que trae consigo el extractivismo, ¿no? Porque pues son ellas en esta división del trabajo que ya nos comentaban, pues las que tienen que resolver en su día a día, en su cotidianeidad, pues asuntos básicos como de alimentación, como de cuidado, son ellas, es decir, que en su práctica cotidiana, si el niño se enferma, son ellas las que cuidan, si la niña tiene una enfermedad de la piel, son ellas las que cuidan y además las que llevan al médico, además las que tienen que buscar en términos materiales el subsidio para el médico, son ellas las que si el agua se contamina son las primeras que se ven afectadas, insisto, en esta división patriarcal del trabajo y capitalista además, ¿no? Yo diría, las que tienen que ir resolviendo, entonces pues creo que el patriarcado, como bien nos lo comentaban, está inserto en el extractivismo, pero además complica incluso, no solo pone las condiciones para que se dé el extractivismo, sino además, en este caso en particular, está complicando la defensa del territorio, ¿no? Es decir, las mujeres en el Naranjillo no tienen todavía una voz fuerte, en realidad son ellas las que han estado cuestionando el asunto de la minera, pero los que toman las decisiones, como también lo hacían ya saben las compañeras, pues son los que tienen la tenencia a la tierra, y en este caso son los varones que migran además, es decir, que se han desconectado de la tierra, de la producción y el trabajo de la tierra, que se han desconectado incluso de las familias, ¿no? Son mujeres con sus hijos los que viven ahí mientras el esposo, el papá está en Estados Unidos, entonces pues se vuelve cada vez más compleja la situación y la lucha interna por la defensa del territorio, ¿no? Y creo que la clave política en este caso y para el ejercicio de defensa del territorio en toda Latinoamérica, como también ya lo habían comentado las compañeras y me sumo a eso, son la clave política, creo que somos las mujeres. Y bueno, pues por mi parte me quedo hasta aquí, te agradezco mucho el espacio y bueno, quedo a esperas de preguntas o pues la discusión más adelante, el diálogo. Muchas gracias, Ana Lilia. Pues bueno, antes de pasar a la experiencia de Centroamérica, les preguntaría a los asistentes que si levantan la mano para poder hacer alguna pregunta o comentario, ya sea de la parte introductoria que hicieron Hilda y Beatriz, o de esta parte de México. Sí, lamentablemente Miqueas no pudo conectarse por cuestiones climatológicas.
A ver, no veo manos levantadas. Pues, no, sí, ahí hay una de Eugenio Fernández. Si quieres escribir tu pregunta, Eugenio. Creo que no era, había preguntado el programa y se lo hice llegar. No veo alguna otra mano levantada. A ver, bueno, ya veo como muchas preguntas. A ver. Pues no. Ana Espejo, dices, me encuentro en Amazonía Central del Perú. Pues mucho gusto, bienvenida. Tania Turner solo quiere felicitar a las ponentes. Muchas gracias, Tania. Ana Espejo dice, mi pregunta es respecto al acceso, uso y control de los recursos productivos, tierra y territorio. Sí, a ver si logramos, permíteme, Ana, quisiera... ok, a ver, estoy leyendo, mi pregunta respecto al acceso, uso y control de los recursos productivos, tierra, territorio, tecnología. Acceso, uso y control. Bueno, ahorita vemos quién comenta algo respecto al acceso, uso y control de recursos productivos, tierra, territorio y tecnología. Rocío Ávila, ¿pueden compartir experiencias de salidas desde mujeres en la protección de sus recursos y tierra y qué estrategias usan? Experiencias de salidas. Ok, Artemisa Castro, buenos días Artemisa, muchas gracias. Estas excelentes presentaciones, se debe de contar con el PowerPoint de Hilda Salazar y de Beatriz, sí la vamos a compartir. Dice que tiene información importante para el trabajo que hacemos y vale la pena considerar. Muchas gracias, Artemisa. Y Ana Espejo complementa, dice, en un contexto donde las mujeres de las comunidades nativas sí cuentan con acceso a la tierra, pero no se garantiza su rol en los estatutos. ¿Cuál sería la estrategia y qué experiencias hay en otros países? Ok. Para Ana Lilia, una pregunta. ¿Cómo están trabajando con las mujeres la resolución de conflictos, con talleres, propuestas de actualización del padrón de ejidatarias o hay otros? Eugenio pregunta, me queda la duda o la inquietud de hasta qué punto en el Naranjillo y comunidades así puede hablarse de intereses reconciliables entre hombres y mujeres, entre habitantes del territorio, las mujeres, y quien migra o migró, los hombres. ¿Hasta qué punto pueden conciliar? Esa es una pregunta retadora. Tania Turner, las estrategias que usan para avanzar soluciones y qué necesitarían de apoyo en concreto. ¿Cómo los fondos y fundaciones tendríamos que acompañar las luchas? Y bueno, Ana Espejo, que precisa del rol de las mujeres en esto del acceso a los recursos, precisa es en el control justamente de esos recursos. Bueno, pasemos entonces, no sé quién de nuestras ponentes quisiera brevemente tratar de responder algunas de esas preguntas planteadas. Dolores, yo quisiera
responder tantito, pero también proponer que a algunas preguntas y retos, desafíos que nos están planteando las y los participantes podrían abordarse colectivamente en la segunda parte del webinar, que justamente lo que busca es intercambiar estrategias, experiencias, herramientas, formas de análisis, no solo las que estamos exponiendo, sino seguramente muchas otras, y sugeriría que la respuesta del caso muy específico que le hacen a Ana Lilia sí se respondiera para esa experiencia, pero que lo demás que es más de conjunto lo pudiéramos abordar en la segunda parte. Bueno, si estamos de acuerdo, entonces vamos tomando nota de las preguntas y es que ya se animaron a preguntar y siguen llegando. Tenemos a María José Herrera de Chile. Muchas gracias por estar aquí. Y pues sí, las preguntas sobre cómo mediar para construir lazos, etcétera, en las comunidades, que sabemos que es parte de las estrategias que llegan a dividir, ¿no? Entonces, Ana Lilia, no sé si tienes presente la pregunta o te la contesto, porque yo creo que hay dos que son como para Ana Lilia, me parece. Sí, que son muy puntuales, ¿no? Y cómo estamos trabajando con las compañeras y y la otra no la Se quedan, entre quienes se quedan y quienes migran, ¿no? Si es posible ahí una conciliación. sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, hola. Ah, pues mira, en realidad ahorita el proyecto está encaminado al ordenamiento territorial. También quiero decir que, pues, como está muy complicado el conflicto interno, los compañeros que están en el ordenamiento territorial, pues tampoco han querido hacer una confrontación directa con la minera, ¿no? Y no es un trabajo, pues, de una política confrontativa como la vemos en otros estados, como en Oaxaca o en Chiapas o en Guerrero, sino más bien se han querido ir como por la línea que puede ser como sonar un poco más desde el consenso y más pues legalmente desde el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces estamos en esperas, ahora ya vamos teniendo respuestas muy lentas, muy despacio, pero los compañeros han decidido que sobre esta línea pues se siga la defensa de este territorio a partir meramente de un ordenamiento territorial para hacer reserva protegida de esta zona y así también evitar, si en algún momento no se puede frenar la venta de territorios, pues que por lo menos un sector importante del territorio quede protegido legalmente y no pueda hacerse la venta. Lo de pues conciliar con las personas que se van a Estados Unidos, de verdad que ha sido un problema. A finales del año pasado, un compañero regresó de Estados Unidos y así sin más, intentó empezar a construir en esta zona de ordenamiento territorial, ¿no? Diciendo que, bueno, pues el territorio es de todos y entonces que, pues básicamente no le interesa más que hacer su casa en esta zona, sin contemplar ningún tipo pues de consecuencia natural, ¿no? De qué puede pasar si construye sobre estos terrenos. Entonces, internamente sí está muy delicada la situación, pero tampoco han querido tomar otras instancias ni hacer uso de otros recursos más que irse por la vía legal del ordenamiento territorial para que sea reserva natural protegida. Entonces, en eso estamos. El trabajo con las mujeres se complica también, justo por esto que les contaba, ¿no? Del patriarcado y de las lógicas todavía machistas que hay al interior de la comunidad. Uno de los compañeros que está haciendo el ordenamiento territorial, de hecho su tía, su mamá
lo están acompañando. Él todavía no tiene el título de ejidatario, pero está trabajando pues muy cerca con las mujeres. Entonces queremos ahorita dar un poco de espacio, porque así lo han solicitado los compañeros, hasta ver qué pasa con el ordenamiento territorial, y esperamos este año, en un par de meses, poder empezar ya un trabajo propiamente con las compañeras, de talleres, de diversidad de talleres. Ahí nos estamos vinculando con una universidad intercultural en Oaxaca, el Instituto Superior Intercultural Ayuc, en la región del Bajo Mije, para que sean las compañeras de esta universidad que tienen trabajando el desarrollo sustentable, que puedan acompañarnos, ¿no?, como servicio social, y puedan pues facilitar algunos talleres que nos vayan dando la posibilidad pues de generar una trama o reconstruir la trama comunitaria femenina, ¿no? Entonces, en realidad las pautas nos las está marcando la comunidad, y bueno, es la comunidad la que también va decidiendo cómo y en qué, bajo qué condiciones se está dando esta defensa del territorio. Pero para terminar, lo único que quiero enmarcar sí es que pues esta defensa del territorio no es confrontativa, y más bien están teniendo como otra línea de acción, y creo que esto tiene que ver con el contexto, ¿no?, que es el estado de Guanajuato, que además en el último lustro ha sido pues muy maltratado por el crimen organizado, que es otra variable que también la comunidad está tomando en cuenta, ¿no?, y principalmente pues este municipio. Entonces un poco por ahí va las acciones, y pues sí, definitivamente las pautas las marca la comunidad y quienes están trabajando en este ordenamiento territorial. Perfecto. Muchas gracias, Ana Lilia. Continuamos ahora, después de escuchar esta experiencia de Guanajuato, con Claudia Castro. Ella es representante de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, y va a compartir la experiencia de su organización en los países, bueno, de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, donde tiene presencia esta red. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Claudia, tienes silenciado tu micrófono. Ya, sí. Adelante. Buenos días a todas. Mi nombre es Claudia Castro, soy representante de la Red de Mujeres Rurales, de Mujeres Centroamericanas, Rurales, Indígenas y Campesinas. Tenemos presencia en 3 países de Centroamérica, articulada con 3 organizaciones de Guatemala. Tenemos la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir. En El Salvador está la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, y en Nicaragua tenemos la Coordinadora de Mujeres de Nicaragua. En efecto, pues como red estamos trabajando en el tema de acceso a tierra para las mujeres rurales. Decir que somos más de 10 millones de mujeres que vivimos en Centroamérica, especialmente mujeres rurales, indígenas y campesinas. Somos mujeres que trabajamos más de 15 horas diarias, ¿verdad? Producimos más de la mitad de los alimentos que consumimos en la región, y somos las que nos ocupamos de las tareas claves sobre las explotaciones familiares, que atesoramos un conocimiento tradicional sobre las diferentes formas sostenibles de conservar nuestras semillas nativas, ¿verdad? También hay que recordar que las mujeres rurales, indígenas y campesinas somos las que trabajamos incansablemente, pero también somos las responsables, según la sociedad, de atender
diferentes acciones diarias en nuestras comunidades, pero también dentro de nuestra familia, ¿verdad? Somos las responsables del cuidado de los hijos y las hijas, del cuidado de los ancianos y ancianas, ¿verdad? De los animales y animales. A veces somos responsables de la siembra, ¿ya? Recogemos la leña, buscamos alternativas de agua si no tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Y participamos en diferentes actividades vecinales a menudo. También somos responsables de algún ingreso familiar que logramos recoger con algunas actividades que hacemos dentro de nuestras comunidades. En efecto, pues el tema de la tierra es un problema sentido desde las mujeres rurales, indígenas y campesinas, y en ese escenario, pues la desigualdad de las mujeres, pues es mayor, ¿verdad? Es mayor, algo que nos impide a las mujeres acceder a la tierra, pues son muchas, ¿verdad? Son complejas, dependen de cada contexto de los países y responden a una combinación de factores históricos, ¿verdad? Legales, estructurales y culturales que con el fin de comprender mejor este problema, pues hacemos varias acciones a nivel de nuestros países, como, bueno, hace 2 años, pues logramos hacer un estudio que identificaba, pues, exactamente las barreras que impedían hacia las mujeres rurales acceder a la tierra y por qué las mujeres rurales somos más invisibilizadas a obtener este derecho como mujeres rurales, indígenas y campesinas, que sabemos que si las mujeres somos dueñas de la tierra, pues tenemos mayor autonomía económica, decisión, y somos al final las que podemos decidir qué producir y cómo producir, ¿verdad? No vamos a dejar de lado que en los países pues existen leyes que reconocen la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero se da una profunda brecha entre la igualdad formal y la igualdad real, ¿verdad? Ya que en la práctica, pues las mujeres rurales cada vez tienen menos tierra de peor calidad y con menor seguridad jurídica, ¿verdad? Que las mujeres no somos dueñas de la tierra y que al final, pues a veces la tierra donde producimos, pues es rentada o pertenece a los esposos, ¿verdad? O son de terceros los dueños de la tierra donde podemos producir. La mayoría de las mujeres centroamericanas, ¿verdad? Cultivamos la tierra que no nos pertenece, ¿verdad? Porque la arrendamos, porque no somos dueñas de ella, ¿verdad? Muchas veces también si no somos dueñas de la tierra, pues no tenemos, no somos sujetas de crédito, ¿verdad? Porque si no presentamos una escritura, ¿verdad? Que nos diga que yo soy dueña de la tierra, pues no soy acreedora de poder acceder a un crédito para poder producir esa tierra, ¿verdad? Según los últimos estudios, pues vemos que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a nivel centroamericano y a nivel de la lucha de calles que las mujeres hemos hecho a nivel de cada uno de estos países, pues seguimos teniendo esa brecha grande. Dentro del estudio que nosotros hicimos hace 2 años, pues nos dimos cuenta que no es la realidad de la que se dice a lo que se hace, ¿verdad? Porque apenas, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? El 12% de las mujeres es dueña de la tierra. O sea, un 88% de las mujeres no son dueñas de la tierra y producen en tierras rentadas o tierras que no les pertenecen o son tierras de los esposos. El 15% de las mujeres es dueña de la tierra en Guatemala. Y en El Salvador es cierto que hemos avanzado, pero en el tema de adquisición de tierras de vivienda para vivienda, pero no tenemos una tierra que puede ser para producir, ¿verdad? Ahí en El Salvador pues solo tenemos el 13% de las mujeres que son dueñas de la tierra, que poseen su título, que son dueñas y propietarias de eso, y por lo tanto hay una gran brecha que hay que ir rompiendo para que las mujeres podamos acceder. En el caso de Nicaragua,
pues se ha avanzado, pero hay un gran retraso también, ¿verdad? Solo el 23% de las mujeres poseen extensiones de tierra agrícolas, ¿verdad? Que son manejadas directamente por las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es importante que las mujeres accedamos a la tierra? Lo que ya veníamos diciendo, la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otros recursos y servicios esenciales, ¿verdad? Como ya decía, el crédito, la asistencia técnica, que muchas veces si no somos dueñas de la tierra, pues no tenemos asistencia técnica por parte de los estados, sin una parcela porque no tenemos formas de cómo garantizar, mira, yo estoy produciendo, esta es mi tierra, porque a usted aunque la rente, si no presenta una escritura que la tierra está a nombre suya, pues no puede tener asistencia técnica, y esa es una de las grandes dificultades que las mujeres pues vivimos a diario, ¿verdad? En cada una de las comunidades, en cada uno de los países, ¿verdad? Que las mujeres somos las que más sufrimos estas condiciones débiles de poder poner en marcha pues nuestros derechos a partir de poder decidir qué producir y cómo producir, ¿verdad? También, por otro lado, la tierra es uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. Vea, el que tiene tierra tiene poder. Si no vemos la mayoría de terratenientes, ¿verdad? Son hombres que poseen la mayor cantidad de tierra y son los que ejercen ese poder bajo las condiciones de violación de derechos hacia las mujeres. Y eso se ha demostrado que una mujer sin tierra está más subordinada al hombre, ¿verdad? Y a participar menos en las decisiones familiares y comunitarias, ¿verdad? Porque depende del patriarcado, del machismo, que yo tengo el poder, entonces yo ejerzo ese poder y tiene que hacer lo que yo diga y como yo diga, ¿verdad? Al no contar con bienes propios, su posición de resguardo es más débil, ¿verdad? Lo que hace más vulnerable la violencia machista. Por el contrario, cuando las mujeres ejercen su derecho a la tierra, se ven fortalecidas, otros derechos aumentan y su autoestima y la aceptación social es mayor hacia las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Pero más allá del beneficio personal y familiar, también hay que ampliar el acceso de las mujeres a la tierra y otros activos productivos, así como la asistencia técnica y la financiera, ¿verdad? Que mejoraría la productividad agrícola hasta un 30%, y esto nos ayudaría a reducir pues el hambre y la pobreza a nivel rural, ¿verdad? A nivel rural, pues si tenemos tierra y tenemos que producir, pues son mayores pues las oportunidades de poder desarrollarnos como mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, pues hemos hecho acciones que van encaminadas, ¿verdad? a nivel de los países, que nos van ayudando a romper barreras, pero que hay mucha tela que cortar a nivel de nuestros países, a nivel centroamericano, ¿verdad? Dentro de eso, pues, a nivel centroamericano, las mujeres estamos luchando por transformar el imaginario colectivo, ¿verdad? Que ignora a las mujeres como productoras, haciendo visible nuestra importante contribución al desarrollo local, el bienestar familiar y el equilibrio territorial, ¿verdad? Lo que nos ayuda a tener una mejor seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y nos ayuda a tener una mejor relación o cohesión social dentro de nuestra vida diaria, ¿verdad? También que a nivel de Centroamérica o a nivel de cada uno de nuestros países se reconozca el rol productivo de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, ¿verdad? Que no se reconoce ese aporte que las mujeres damos a nivel de las políticas. Somos invisibles en las estadísticas nacionales de los países, no aparecemos en estadísticas nacionales, y por lo tanto hay que hacer una gran lucha de poder que seamos reconocidas como mujeres productoras, que producimos la tierra y que generamos a nuestros países una mejor calidad de vida también para nuestras familias y nosotros en lo personal, ¿verdad?
En los programas de titulación de tierras, pues tenemos varios factores. Uno es que podamos garantizar que en todas las tierras pendientes de obtener, o sea, que no tienen títulos de propiedad y que todavía están en proceso, pues que se logre que las mujeres también podamos ser dueñas de la tierra. Si la tierra es mancomunada, pues que el hombre y la mujer pueda ser propietaria de ese inmueble para poder producir y poder decidir y romper esas barreras de desigualdad y de machismo que afectan a nuestras mujeres, ¿verdad? También otro caso importante es llevar a cabo una restricción de derechos, ¿verdad?, en las adjudicaciones colectivas como las cooperativas o empresas campesinas, donde las mujeres hemos resultado mayoritariamente excluidas, ¿verdad? La mayoría son hombres los dueños de la tierra, aunque las mujeres seamos socias de las cooperativas, pero quienes deciden al final pues son los hombres, ¿verdad? Dentro de esto también, como mujeres rurales, debemos de acompañar el acceso a la tierra, ¿verdad?, con el acceso a otros recursos productivos, porque si bien es cierto, obtener la tierra para nosotras es que nos garantice pues derechos como mujeres, pero también el acompañamiento es muy importante en el tema de asesoría, en la producción, que los gobiernos asignen recursos para poder producir, darnos asistencia técnica, para poder combatir el tema del cambio climático, que es otra cosa que afecta mucho a la hora de poder producir la tierra, ¿verdad? Y que se incorpore en los programas de desarrollo productivo el enfoque de género, ¿verdad?, en todos los programas de atención integral familiar y de subsistencia que tengan los gobiernos a nivel de cada uno de los países. También es importante en las organizaciones campesinas e indígenas, porque no se pueden dejar de lado que se promueva la participación de las mujeres como socias de igualdad de derechos y obligaciones, ¿verdad?, como mujeres. Yo creo que son acciones importantes que hemos hecho a nivel de cada uno de nuestros países. Hemos presentado propuestas a nivel latinoamericano, contamos con una agenda regional sobre cambio climático, cómo afecta a las mujeres el cambio climático y el tema de la producción, ¿verdad?, que somos las que más afectamos. Si obtenemos un crédito y el cambio climático nos afecta, no logramos pagar con la cosecha lo que podemos sacar. Entonces todo eso también repercute, quieras o no, psicológicamente en la vida de las mujeres, y cada vez nos vemos más empobrecidas en lugar de ir avanzando económicamente y rompiendo esas barreras culturales que nos señalan a diario, ¿verdad? Entonces, también es importante que las mujeres, pues, en cada uno de los países, pues, nos podamos ser protagonistas de la lucha, ser protagonistas de que reconozcamos las mujeres que tenemos derechos y que los estados deben de reconocer los derechos, en especial al acceso a la tierra, que nos garantiza seguridad, nos garantiza seguridad económica, acceso a crédito, derechos y oportunidades de seguir dentro de nuestras familias, ¿verdad? Agradecer, pues, si hay preguntas, comentarios, pues estoy a la disposición de esperar. Muchas gracias, Claudia. Propongo que pasemos directamente a la presentación de Delfina. Delfina Katip-Tawan. A ver, perdón. ¿Podrías cerrar tu micrófono, Claudia? ¿Hola? ¿Hola? A ver, va ahorita a hablar Delfina Katip-Tawan. Ella es de la comunidad, nació en la comunidad nativa de Nazaret, en el departamento de Amazonas, en Perú, y trabaja desde 2010. Bueno, empezó a organizar a mujeres y conformar una asociación de artesanas Aguayún, denominada AYAM,
para revalorar y rescatar la cultura aguayún. A partir del 2016 es parte de la Junta Directiva de la Federación Regional Indígena Aguayún del Alto Mayo y miembro de la Directiva Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana. Actualmente tiene el cargo del programa Mujer de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana y agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Entonces, sin más, por favor, Delfina. Sí, Delfina, a ver, estamos esperando. ¿Me escucha mi voz? Sí, sí, te escuchamos. Ya, empiezo, ¿no? Buenos días con todas y todos. Soy Delfina Catiptawan, mujer del pueblo Abajún. Actualmente, vocal 1 del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. AIDESEP. Este año, en el Consejo Directivo, integran 3 hombres y 3 mujeres, lideresas. Este ha sido uno de los acuerdos más importantes. Este ha sido uno de los acuerdos más importantes, la paridad en este y otros espacios regidos por AIDESEP. Las mujeres indígenas nos lo hemos ganado con nuestro trabajo y esfuerzo, y ahora contamos con el apoyo de la organización nacional, que ha generado una reforma para promover la participación equitativa de varones y mujeres en todas sus federaciones y bases. La Amazonía está siendo amenazada por un sistema que impone de manera agresiva proyectos extractivos y de infraestructura que generan impactos muchas veces irreversibles. Estas afectaciones afectan contra los derechos de los pueblos indígenas, contaminando el agua, atentando contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra la seguridad alimentaria. No hay peces, no están contaminados. La yuca ya no crecen como antes. Afectan a los bosques. La calidad del aire disminuye. Promueve la trata y prostitución de mujeres, generándose enfermedades que antes no estaban, como el VIH. Yo vivo en la Amazonía Norte, en la región Amazonas. Allí se está sufriendo mucho por el SIDA. Nuestras hermanas Wampisa Abajún están sufriendo estas enfermedades graves. Inclusive, muchas de ellas por el temor y la vergüenza huyen y no pueden ser atendidas y atendidos. En general, las diferentes actividades económicas y la aparición de enfermedades han traído impactos que hemos vivido diferente los hombres y las mujeres. Sin embargo, quienes participan en las mesas de trabajo o negociación son solo los hombres, o si participan las mujeres es solo en talleres de información, no en espacios de toma de decisiones, cuando estos impactos nos afectan a todas y todos. Por estas razones, desde la organización estamos proponiendo que las mujeres indígenas deban participar activamente en las mesas de trabajo relacionadas a actividades extractivas como los hidrocarburos. Eso nos permite alzar nuestra propuesta y es una lucha que se ha tenido por mucho tiempo. Una lucha constante porque la participación de la mujer es muy débil
debido a que la discriminación y el machismo que ha existido. La igualdad de oportunidades no es prioritario hacia las mujeres. Ante esta situación, las mujeres estamos organizándonos en las regiones y nacional para defender nuestros derechos. Es importante la promoción de la participación de las mujeres y esta debe partir y ser impulsada por las organizaciones indígenas nacionales como el AIDC, aliados como DARN y el mismo Estado. La mujer puede aportar tanto o más que un compañero varón. Ella tiene una experiencia que compartir porque conoce la realidad desde otra perspectiva. El esfuerzo conjunto de varones y mujeres suma en la mejora de las condiciones del ambiente y la vida de los pueblos indígenas. Las mujeres contamos en una constante resistencia, luchando por nuestros territorios frente a todas estas amenazas. En Amazonas está la minera Afrodita, en Madre de Dios, la minería ilegal, donde la trata de personas y prostitución afecta también a la población indígena. Los derrames del petróleo en el pueblo Achuar, afectando nuestros derechos colectivos, en especial a las mujeres y niñas. Esta una preocupación para la mujer indígena. En la actualidad, las mujeres indígenas cumplen un rol muy importante en las luchas y defensa de nuestros territorios. Las mujeres participan gracias a la formación y experiencia de las lideresas que tiene AIDC. Como dije, ahora tenemos 3 mujeres indígenas en el Consejo Directivo Nacional y en las regiones también estamos conformando lideresas. La experiencia más grande histórica fue la historia de movilización amazónica del 5 de junio del 2009 por el mes del Baguazo. El Baguazo se dio porque el gobierno de Alan García promovió una política de inversiones sacando varios decretos legislativos que afectaban directamente a los pueblos indígenas de la Amazonía. Y se dio ahí en Bagua porque la minera Afrodita pretendía ocupar una zona protegida ilegalmente. Pero finalmente, por la lucha indígena, la minera se vio en la obligación de suspender sus actividades. Ahí muchas mujeres salieron a las calles a protestar y algunas lideresas fueron perseguidas por el Poder Judicial, como Teresita Antazú del pueblo Yanesha y Daisy Zapata del pueblo Yine, todas ellas denunciadas por apología y sedición cuando lo que hacían era defender nuestros derechos y territorios. También en ese año, Daisy Zapata, como parte de la dirigencia de DC, lideró la toma del río Urubamba, tomando el río por 30 días. Esto nunca antes visto. Fueron mujeres las que de manera firme no dejaron que pase una sola embarcación. La situación era bastante crítica, la contaminación alarmante, niños con enfermedades, gestantes con abortos, embarazos antes de tiempo y más. El paro se levantó bajo el acuerdo de que la empresa indemnice por la contaminación, aunque al final el gobierno regional manejó de manera adecuada la indemnización. Esta fue una lucha muy enriquecedora para el fortalecimiento de la lucha de los pueblos indígenas liderados por las mujeres. La mujer indígena ha demostrado firmeza, responsabilidad, transparencia en su accionar. Lamentablemente, los hombres han sido perdiendo credibilidad, ya que el ser los únicos que participan en las mesas de negociación y toma de decisiones son las empresas extractivas o de infraestructura, se han podido deslizar ideas de negocios bajo la mesa o de no informar todos los acuerdos y negociaciones. La mujer indígena ha demostrado ser responsable. Todas asumimos los retos de dirigencia, defensa del territorio, defensa de nuestra cultura con entereza. La mujer indígena es firme. Nosotras sentimos de corazón nuestro territorio, pensamos en nuestras hijas e hijos, pensamos en el mañana. El mañana para nosotras no es negociable.
No se trata de idealizar a la mujer indígena. Esto está comprobado, por ejemplo, el Programa Nacional de Conservación de Bosque impulsa los comités de gestión. Antes eran presididos por varones, luego poco a poco fueron incorporando mujeres a las presidencias. Con el tiempo se han dado cuenta de que aquellos comités presididos por hermanas ashaninkas marchan bien a nivel de gestión territorial, manejo de recursos, manejo de presupuestal y presentación de informes. Las acciones hablan. Conociendo la potencialidad y la energía que tienen las hermanas, estamos impulsando nuevamente una escuela de formación. Queremos identificar nuevos cuadros de lideresas, capacitarlas en extractivismo, territorio, cambio climático. Tenemos mucho que aportar y en miras a que el país llegue al bicentenario, debemos tomar un mayor vuelo para llegar con mujeres indígenas capaces de enfrentar cualquier reto. A partir de este nuevo periodo de DECEP, se ha decidido romper la barrera de la discriminación a la mujer en la toma de decisiones y su participación. Antes, a las hermanas de las designaba temas mujer y rescate de la cultura, mujer y agenda tal o cual, temas que eran de mujeres. Para impulsar ese cambio de chip e impulsarlo en las bases, se está promoviendo la participación equitativa. Ahora vamos mitad y mitad o no vamos. Muy pronto tendremos reunión de consejo ampliado. Serán 9 varones y 9 mujeres. Es una lucha de igualdad que vamos a continuar como mujeres indígenas. Este ha sido un esfuerzo de las hermanas que me han antecedido en el ICEP y que hemos podido hacer efectivo. Ahora ha sido un proceso de sensibilización y aprendizaje. Por ello, es importante el desarrollo de la escuela de formación, contar con cuadros de lideresas y dirigentes capacitadas y sensibilizar a los hermanos sobre la riqueza que significa que las mujeres participemos en todos los espacios porque trabajamos, porque damos una nueva perspectiva, porque conocemos la realidad. Es necesario sensibilizar y presionar al resto que cumpla con sus compromisos en género, aprueban planes de participación ciudadana, consultas e IAS sin enfoque de género. Debemos exigir al Estado que esto garantice en cada proyecto extractivo en la Amazonía. Desde el programa Mujer de DECEP, continuar formando líderes, visibilizar los impactos diferenciados, incorporar los derechos de las niñas y las mujeres indígenas en el marco del extractivismo, incorporar sus voces en las tomas de decisión. Gracias. Muchas gracias, Delfina. Muy amable, muy clara tu exposición. Y bueno, ahora sí que ya tuvimos todas las exposiciones, pues preguntaría si hay más preguntas de los asistentes, si son preguntas específicas o si específicas, quiero decir, para alguna de las presentadoras, o si son preguntas generales. Entonces les pido nuevamente si quieren levantar su mano. Yo sé que ya hay preguntas establecidas que vamos a retomar, pero para de una vez tener todas las inquietudes aquí puestas en la mesa. Si no, bueno, podríamos ir retomando las preguntas que ya se habían leído. Y déjenme ver si tengo silenciadas algunas de las panelistas para que puedan... Sí, escuchas, ¿no? Hilda, yo no te tengo silenciada. En todo caso, tú te has de ver silenciado para no meter ruido.
Ya estoy allí, pero no sé si me toca hablar. Pues hay que levantar la mano. Si quieres. Levanto la mano. Me parece. A ver. No, quería ver simplemente si había alguien más que yo tuviera silenciada, pero no, yo no tengo silenciado a ninguna de las ponentes. Entonces pueden ustedes ponerse en verde si es que quieren tomar la palabra. Ok, entonces, Hilda, tienes la palabra. Gracias. Yo me quería referir a la pregunta sobre el acceso, uso y control de los recursos naturales, de los recursos en general, que hacía por ahí alguna persona participante, y decir que en Mujer y Medio Ambiente hicimos una investigación que nos permitiera ver de manera más integral los impactos diferenciados del extractivismo, específicamente la minería, y lo que encontramos es que este tema del uso, acceso y control a todos los recursos naturales, de conocimiento, económicos, políticos, sociales, era fundamental, pero que se articulaba de manera muy estrecha con un tema que ha estado aquí fuertemente colocado en este webinar y en general cuando discutimos extractivismo y género, que es el tema de el uso, acceso y control de la tierra. Digamos que de manera estructural, la tierra vinculada al territorio, que es mucho más que solo los predios o los lugares para actividades productivas, tiene una connotación muy importante porque a través de ahí se tejen otras formas de control y otras formas de participación o de desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, siendo la tierra ciertamente un recurso fundamental frente al extractivismo que implica la ocupación del territorio y la ocupación de la tierra, encontramos también que se vincula de manera muy directa con la toma de decisiones, porque es a través de esta articulación donde estos espacios son los reconocidos formalmente por las instituciones, por las leyes, como los lugares donde se negocia, se discute el acceso al territorio, resulta fundamental. Entonces está estrechamente vinculado con la toma de decisiones, el ejercicio del poder, etcétera, pero también con esta división sexual del trabajo. Entonces nosotras encontramos que eran como 3 herramientas fundamentales de análisis de género, que es la división sexual del trabajo, el uso, acceso y control a los recursos naturales, muchos basados en el control de la tierra, y la toma de decisiones. Ahora bien, siendo muy estrechamente vinculados y siendo la tierra un recurso fundamental, también pensamos que hay otras puertas de entrada para la lucha por la igualdad, como ya la compañera de Perú acaba de mostrar, que es el tema de acceso a la toma de decisiones en las organizaciones campesinas o los movimientos de resistencia, y creo que es un ejemplo valiosísimo de cómo a partir de decir ahora vamos en paridad o no vamos a la toma de decisiones, a las gestiones, etcétera, puede eso influir entonces en el otro elemento que es el uso, acceso y control a los recursos naturales, y que va a pegar también la división sexual del trabajo en la medida en que las mujeres nos vamos incorporando a los espacios públicos, a la producción remunerada y no solo al trabajo no remunerado en los hogares, etcétera. Y finalmente hablar que hay una variable más que nosotras manejamos, que es el uso del tiempo. Y cuando yo hacía mi exposición ya hablaba de la jornada redonda, es que es muy importante mirar cómo usamos el tiempo hombres y mujeres en estas luchas, en estos luchas de resistencia, de defensa del territorio, pero también de construcción de alternativas. Entonces yo quería referirme a esta pregunta específicamente diciendo que sí hay una estrecha vinculación en estos temas y que por lo menos estas 4 herramientas nos han permitido, pues no solo avanzar en cómo miramos y observamos los impactos diferenciados, sino también cómo construimos estrategias de mayor igualdad a través de estos puentes, ¿no? La toma de decisiones, el uso de los recursos y la modificación del uso del tiempo y la división sexual del trabajo. Eso es lo que yo quería responder. Gracias, Hilda.
Bueno, voy a hacer un recuento de las preguntas que tenemos aquí que se habían quedado un poco. Dolores, ¿Sí? yo quería referirme a una pregunta que también nos habían hecho sobre estrategias para avanzar en lo concreto y cómo las fundaciones pueden apoyar estas luchas. Ok, adelante. Sí, gracias. Es muy breve. Bueno, pues la verdad es que sí, es una pregunta bien complicada esta de las estrategias para avanzar en lo concreto, porque creo que justo es lo que nos preguntamos desde que tratamos de formar estos grupos de análisis, ¿no?, sobre la relación entre género y extractivismo. Sin embargo, sí creo, bueno, de entrada ahora que escuchaba a las compañeras, se me ocurrían al menos un par de propuestas para poder avanzar así en lo inmediato. Una de ellas que me parece fundamental es que todas las personas que están haciendo pues investigación o acompañando procesos de defensa del territorio podamos documentar y podamos exponer de alguna manera pues mucho más precisa y de manera diferenciada los impactos que el extractivismo está teniendo en la vida de las mujeres. Me parece fundamental hacerlo incluso dentro de las mismas organizaciones y los movimientos con los que trabajamos, ¿no? A veces, aunque manejemos un discurso en temas de género, sabemos bien que dentro de nuestras mismas organizaciones estos temas no se conocen o no se tratan con la debida seriedad y en ese sentido yo invitaría a que podamos no solamente documentar estos impactos y pues sí, estas diferencias en torno al extractivismo y cómo impacta la vida de mujeres y hombres dentro de las organizaciones, sino que también pues lo tratemos de llevar inclusive con los movimientos que acompañamos, ¿no? Ya lo decía antes un poco, a mí me parece fundamental eso. Creo que el CEMDA, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ha hecho un excelente trabajo ahora al ya incluir un capítulo sobre defensoras en su informe anual y me parece bueno, que este tipo de prácticas y experiencias nos darían muchísima más luz si replicamos en diferentes países, ¿no? ¿Cómo es que hay más defensoras que están siendo violentadas? ¿De qué manera? ¿Cómo operan las diferentes ramas del extractivismo en temas de género? Eso me parece fundamental hacerlo. El otro tema también, concretamente respecto a cómo las fundaciones y fondos pueden apoyar estas luchas, pues yo en lo particular conozco bien el trabajo de las compañeras de RECMURIC, de Centroamérica, en su lucha por la tierra, y me parece ahí que las fundaciones y demás organizaciones interesadas pues tienen una cancha bastante grande para apoyar los mismos movimientos de base, ¿no? Los mismos movimientos y redes de mujeres que se están tejiendo en su lucha por acceder a recursos, por tener una mayor representación política, en organizaciones como el AIDESEP, que representado también por Delfina. Me parece que ahí hay una gran, pues sí, una gran cancha para que las fundaciones puedan sentarse directamente con estos movimientos, con estos representantes que están dando la batalla, pues básicamente ya por luchas muy concretas, ¿no? En el caso de la RECMURIC llevan dando la batalla desde hace bastantes años por acceder a la tierra y con escaso apoyo, ¿no? En muchos casos. Entonces, de entrada se me ocurre que esas pueden ser dos estrategias rapiditas inmediatas pues para poder avanzar y bueno, finalmente también que en parte la lógica de hacer este webinar pues obedece un poco a que identificamos que estamos en la misma problemática tanto en México como en Colombia, como en Centroamérica, como en Sudamérica con respecto al extractivismo y al género y ahí me parece que también la articulación pues es básica, ¿no? Entonces, este webinar obedece en parte a eso, es una propuesta del grupo de género y extractivismo, pero por supuesto que estamos, me atrevo aquí a hablar un poco en nombre del grupo, pero estamos abiertas a poder seguir articulándonos
contar, por ejemplo, las compañeras de Perú, las compañeras de Colombia, con la Recmuric, con quienes nos estén escuchando ahora, pues para poder tener un mejor entendimiento de la problemática a nivel regional, ¿no? Y bueno, eso solamente, gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, leo unas preguntas. Dice, soy de Chile, he trabajado en la localidad de Caimanes, en donde se instaló una de las mineras más grandes del país, llamada Los Pelambres. He sabido que las empresas atacan a la estructura de la comunidad, siendo uno de los factores de la creación de conflictos internos entre pobladores. ¿Cómo mediar o colaborar para reconstruir los lazos sin interferir en demasía? Esa es pregunta de María José Herrera. Sobeida Cepeda, que parece que ya nos dejó, pero preguntaba si se cuentan con evidencias sobre el impacto directo de la industria extractiva en la salud de las mujeres. Y por ahí vi, bueno, también hay otra pregunta de Carla Andrea Castro. Respecto a la dificultad que han tenido como mujeres frente al extractivismo, tanto en su país como en general, pregunta en Latinoamérica, las mujeres afectadas, violentadas, ¿cómo están superando estos hechos vividos? Daniel Cerqueira pregunta si se han hecho análisis sobre aspectos del marco legal vigente sobre acceso a la justicia, tales como la justicia agraria en México, que tienen un mayor impacto en el goce de derechos de las mujeres, sean impactos positivos o negativos. Y pregunta Eugenio Fernández a propósito de la violencia de género. Quería saber si en las experiencias la violencia contra defensoras toma un cariz, o sea, contra defensores y defensoras, ¿cómo es que es distinto cuando son mujeres? ¿Cómo es la violencia? ¿Si es mayor, es menor? ¿O cuál es la diferencia respecto a la violencia que sufren los hombres? Bueno, por lo pronto dejo esas preguntas y de nuestras panelistas, ¿quién se apunta? Bueno, Dolores, yo quisiera responder sobre el tema de la evidencia sobre los impactos. Ajá. Bueno, pues citar el informe que la Fundación Bol, que ustedes traducen, sobre el tema de la fracturación hidráulica, el fracking, y los daños directos que causa a la salud, y ahí pues hay información particular sobre los impactos a la salud de las mujeres relacionados con cáncer de seno, con algunas también malformaciones y enfermedades para los bebés. Hay información muy puntual y está disponible en internet, eso por un lado. Y bueno, por otro también está el informe que hicieron en la organización con Mujer y Medio Ambiente sobre los impactos también asociados a la minería, que están basados en investigación de campo que las compañeras recopilaron en zonas mineras, ¿no? En Carrizalillo, en Guerrero. Entonces, pues no sé si nos dejaron algún correo y esto se les pueden enviar los links de esta información. Ok, gracias. ¿Alguien sobre la ley agraria pudiera decir algo? O incluso de quienes están como asistentes, pregunta si se han hecho estudios, pregunta Daniel Cerqueira sobre estudios a la ley agraria y sus impactos en derechos de las mujeres, positivos o negativos. Bueno, en México hay varios estudios que se refieren a los derechos agrarios de las mujeres, no directamente vinculados con experiencias de extractivismo, pero sí cómo las diferentes modificaciones a la legislación en México ha tenido resultados o cómo ha sido el proceso de participación o no de las mujeres en estos derechos agrarios.
Uno de ellos es de Elsa Almeida, que es interesante y que plantea cómo las modificaciones a la ley agraria en los últimos años, sobre todo a partir de la reforma a nuestro artículo 27 constitucional, que permitió ya la venta de la tierra, ha tenido impactos diferenciados para las mujeres, siempre, digamos, ensanchando las desventajas. Y en un encuentro que tuvimos recientemente en Cuetzalan, Héctor Robles y Paloma Bonfil se refirieron mucho a este tema de los derechos agrarios de las mujeres y sus transformaciones en México. No sé si tiene una investigación como tal, pero tenemos sus presentaciones, sobre todo la de Héctor Robles, que nos habla de las transformaciones agrarias en nuestro país, cómo se ha modificado y cómo, pues, de una tierra que era administrada principalmente por comunidades y ejidos y propiedad privada, ahora la mitad de la tierra ejidal y comunal está entrando al mercado, ya sea por renta, por venta, por concesión, etcétera. Entonces sí hay información que nos va dando pues pautas para este análisis en relación al marco legal. Desde luego, el gran pendiente es que haya modificaciones a la legislación que oriente a la copropiedad de la tierra familiar o que oriente a la propiedad comunal con participación paritaria de mujeres y de hombres. Es un tema que está allí pendiente, que no está colocado, y sé que en América Latina ya hay experiencias de copropiedad y que sería bueno conocerlas porque las meras transformaciones legales no necesariamente modifican las inercias culturales patrilineales donde la tierra sigue, a pesar de que en la ley se estipule la copropiedad, sigue siendo concentrada en los hombres. Finalmente, en relación a la división de las comunidades y qué hacer frente a ello, la verdad es que es bastante difícil una vez que ha entrado el proyecto extractivo, una vez que la comunidad se ha dividido, unos a favor y otros en contra a través de múltiples estrategias, resulta muy difícil la conciliación. Hay muchos casos en México y seguro en toda la región de cómo las comunidades se parten en dos y de conflictos entre comunidad y empresa se convierten en conflictos intercomunitarios, y por eso se plantea de manera muy importante los enfoques preventivos. Y una estrategia que se ha usado es el intercambio, donde comunidades que ya están afectadas por proyectos extractivos van a comunidades donde esto es apenas una amenaza para mostrar qué es lo que realmente sucede cuando estos se ponen en marcha. Ha sido una estrategia de demostración que puede ser útil. Y finalmente decir que la REMA, la Red de Afectados Ambientales, afectados por la minería en México, inició un estudio junto con Honduras y México sobre los impactos a la salud de la minería, que tampoco tengo ahora mismo el dato, pero como está diciendo Betty, podemos a través de los correos electrónicos hacer llegar estos estudios que se hacían de manera conjunta para mostrar los gravísimos impactos que tiene la minería en la salud. Tan fuertes son que se llegaba a afirmar que el peor impacto de la minería no era al medio ambiente, sino a la salud de las personas. Gracias, Hilda. Bueno, aquí Ana Espejo de Perú dice, buena intervención de Delfina. Nos parece interesante el proceso de transición de AIDCEP con esa propuesta paritaria de sus dirigentes y dirigentas. Coordino la ONG CEPAR, que se ubica en Amazonía Central, impulsando programas de territorio, economía y gobernanza responsable ambiental. Nos gustaría apoyar a AIDCEP en ese proceso, pues nuestra misión también es colaborar en disminuir la desigualdad de la participación de la mujer indígena en todo nivel, comunal, organizacional. ¿Cuál es la acción inmediata para ir avanzando en el modelo organizacional de la organización ARPI Selva Central? Bueno, ahí Delfina, por favor.
si puedes dejar de silenciar tu micrófono del... Tú puedes activar tu micrófono para que te podamos escuchar, Delfín. ¿Qué problema tiene Delfina para contestar? Pero bueno, entiendo que podrían ponerse en contacto Ana Espejo y Delfina y seguramente... Ah, ya está. Perfecto, Delfina. Adelante. O sea, de la tema de lo que hemos propuesto, viendo ¿cómo se llama? De la analización, tenemos este programa, o sea, plan operativo anual, los nuevos directivas, o sea, junta directiva que hemos asumido los nuevos, estamos a articular los trabajos con las regiones, 9 regiones que tenemos en EDC, y estamos de programa mujer. Y eso es de lo que, o sea, recién hemos elaborado ese plan operativo anual de 2018. Eso es de lo que estamos, o sea, para trabajar. Eso es lo que vamos a trabajar respecto a esta POA. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Delfina. Bueno, a mí me gustaría, quizás queda por ahí pendiente alguna pregunta, básicamente, aunque ya había Beatriz abordado un poco el asunto de la violencia. En efecto, la violencia cuando hay proyectos extractivos llega a las comunidades también en forma de crimen organizado, también en forma de guardias blancas de las empresas, de golpeadores y de distintas otras formas. Y es distinto cómo se ejecuta hacia los hombres y hacia las mujeres. En principio, como ya alguien mencionaba, estas estrategias de división donde llegan ofreciendo el oro y el moro, trabajos, etcétera, donde al final se sabe que los empleos bien remunerados no son para la gente de la comunidad, viene gente externa. Las mujeres muchas veces son incorporadas también en empleos precarios y esto también contribuye, digamos, es una forma de violencia en el sentido de que no, si bien los ofrecen con el discurso de darle oportunidad a las mujeres y la igualdad de género, en el discurso es eso, pero en los hechos no toman en cuenta los roles de las mujeres y se convierten en cargas extras de trabajo que por supuesto minan la salud de las mujeres, porque tienen que dividirse no solo en el empleo remunerado, sino seguir con las labores de casa y las labores de cuidado que casi siempre se van incrementando por los impactos a la salud. Las presiones hacia las mujeres pasan necesariamente, no sé si necesariamente, pero hacia allá van todas las agresiones hacia sexuales, ¿no? Hay una manifestación muy particular hacia las mujeres de acoso, de hacerlas, de amenazarlas en su integridad física, en sus derechos sexuales y reproductivos, en la amenaza a los hijos, a las hijas, y eso las hace sentir muy vulnerables, ¿no? Entonces, ponerle una cifra de si es mayor, es menor, es un poco complicado, pero sí es distinto y sí ahí las mujeres han llegado ya a ser asesinadas, ¿no? Es decir, no porque sean mujeres se les perdona la vida, ¿no? No.
pero son gradaciones y manifestaciones distintas de las violencias. No sé si alguien más quisiera abordar alguna de estas preguntas, si hay algún otro comentario. Ya estamos, digamos, sobre la hora de que habíamos programado. Quedó una pendientita, Dolores, que me gustaría compartir, y no sé si alguien del público está por allí, que se refiere a alguna estrategia para colocar en los estatutos comunitarios o ejidales o de las organizaciones que tienen que ver con la tenencia de la tierra, la inclusión de un capítulo de mujeres o de poner en estos estatutos comunitarios y agrarios los derechos de las mujeres a la tierra, a los recursos naturales y a la participación, que ha sido una estrategia que se ha usado en México, compañeros del Tequio Jurídico de Oaxaca o las compañeras de Tlachinolan que están impulsando esta forma en tanto que no se logre una reforma estructural de la ley agraria. Comunidad por comunidad se van modificando estos estatutos que pues además significan poner en el tapete de la discusión con los hombres el tema de las desigualdades de género. Entonces es una estrategia, digamos, doble de sensibilización a los compañeros, campesinos, ejidatarios, comuneros, y por otro lado el ir poniendo en el papel a nivel de la gobernanza local los derechos de las mujeres. Entonces a mí esta estrategia me ha parecido muy importante, y otra ha sido los derechos históricos de posesión de las poblaciones indígenas, que nos comentaba una abogada de Chihuahua en un encuentro que tuvimos en Cuetzalan, en donde a través de esta figura de no del derecho agrario, sino del derecho indígena, también ha habido algunos avances en luchas encabezadas por mujeres rarámuris. Entonces, solo quería pues compartir estas dos experiencias que escuchamos en un encuentro muy interesante como formas de estrategia para ir al corazón del tema de tenencia de la tierra. Una pregunta específica para Delfina. Dice, ¿la propuesta de escuela de formación sobre extractivismo, territorio y cambio climático ya está en marcha o están planeándola apenas? Si ya ha iniciado, ¿podrían compartir más la experiencia, materiales, metodologías? En el Grupo de Género y Extractivismo de México tenemos interés en intercambiar y construir metodologías participativas sobre el tema. Gracias, Maritza, por tu pregunta. Y otra pregunta, bueno, que más que pregunta, comenta que es clave para Giovanna Vázquez, comenta que es clave analizar las opciones que tienen las mujeres para ejercer su autonomía económica, y también esencial trabajar el espacio privado, el espacio familiar, si se quieren impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres. Delfina, sobre este taller sobre cambio climático y territorio, ¿hay algo ya que nos puedas adelantar, que nos puedas compartir? Hola. Hola. Sí, de la escuela, formación de las escuelas, formación de las lideresas, es ¿cómo se llama? Principalmente tomando un módulo de extractivismo, como trabajar, especialmente en las bases y las comunidades, directamente, bases de comunidades,
para formar esas lideresas frente a ese extractivismo. Estamos retomando, ¿cómo se llama? De la escuela de formación, lideresas. Y Okay. Muchas gracias, Delfina. Seguramente podríamos estar en contacto vía correo electrónico, que Aidar nos va a apoyar seguramente para poder tener este intercambio de materiales. Pues creo que no resta más que agradecerles a las personas que se conectaron por su paciencia, por su escucha, por su atención, por su interés, y a nuestras panelistas, muchísimas gracias por su disposición también, por su trabajo, sobre todo el trabajo que hacen todos los días para colocar estos temas y para resistir al extractivismo. ¿Alguien que quiera despedirse, decir algo antes de despedirnos? No, gracias a todas y todos los que nos escucharon. gracias a todos los que, los que nos han escuchado de nuestra, participación. Esperamos, estar en coordinaciones para poder seguir trabajando y así también tener mejor apoyo y también sugerencias, cómo podemos, las mujeres indígenas, parte del pueblo amazónica, podemos, formar lideresas respecto a este tema. Y hay muchos trabajos, frente al cambio climático, mujer con cambio climático, mujer con economía. Eso es de lo que las acciones de lo que nosotros estamos trabajando, estamos para trabajar con las poblaciones, con las comunidades indígenas, que AIDESEP, desde nacional, que cuenta con 9 regiones y más sus bases y las comunidades, y la más preocupación es sobre módulo de extractivismo y cómo trabajar con la metodología, la mejor metodología, cómo se llama, frente a este problema que estamos nosotros encontrando las mujeres indígenas. Muchísimas gracias y estar en coordinaciones. Gracias, Delfina. Así lo haremos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Ay, perdón, adelante. No, pues yo solamente invitar, convocar para impulsar la reconfiguración de los tejidos comunitarios desde una perspectiva de género, ¿no? Y agradecerles a todos los que nos escucharon, a todas las que nos escucharon, y pues a las compañeras que hicieron posible esto. Un abrazo. Gracias, Ana Lidia. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Eso. El Perú, de Programa Mujer. Gracias.